El abogado Alfredo Vallarino, yo iba a decir otro nombre, Alfredo Vallarino indica que 20 expresidentes que conforman el grupo IDEA se pronuncian sobre la judicialización de la política en Panamá y cómo quieren afectar con esto la candidatura de José Raúl Mulino. Y él explica qué significa esto y qué debería significar para la audiencia que ve y escucha este video. A continuación vamos a escuchar un poquito de las palabras que tiene que decir y reaccionaremos aquí sobre esto. Esto sí que merece ser oído. Ha hecho la judicialización de la política en Panamá, ha hecho que 20 expresidentes de Latinoamérica se pronuncien. No solamente lo ha hecho CNN ya, la DW de Alemania, el otro día una televisora mexicana, 20 expresidentes del grupo IDEA se han pronunciado el día de hoy sobre la judicialización y el intento que buscan hacer sobre la candidatura de José Raúl Mulino. Declaración sobre la judicialización de las candidaturas en Panamá. Y paso a leer, porque esto tiene que oírse. Los ex jefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, enterados de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, luego de que fuese admitida por el Tribunal Electoral el 4 de marzo de 2024 y observando que es esta la instancia judicial que tiene reservada constitucionalmente la facultad para interpretar y para aplicar privativamente la legislación electoral, hacemos constar que respetuosos como somos de la autonomía, de la independencia, de la justicia en los países en los que rige la democracia y el Estado de Derecho, vemos con honda preocupación la tendencia a impedir o restringir el derecho a la participación política en algunos países de la región y el ejercicio al efecto de presiones políticas indebidas en la administración de justicia. Páusamelo ahí. Impresionante. Ahora, el grupo nunca lo había escuchado y ahora vamos a ver la lista de los presidentes. A continuación tendremos esa información. Vamos a seguir escuchando. Impresionante, eso sí, impresionante, indudablemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo criterio nos adherimos, ha dicho claramente que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos y que sus titulares, es decir, sus ciudadanos, no solamente deben de gozar de derechos, sino también de oportunidades, lo que significa la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Y en supuestos de sanción admitida mediante ley, solo pueden restringirse cuando medie una condena por juez competente en proceso penal definitivamente en firme y en la que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana. Wow. Y agrego yo, ese artículo 8 de la Convención Americana dice que no se puede limitar el acceso a los testigos, que tienen que haber juicios presenciales, que se tiene que respetar el debido proceso. Wow. Esto que está aquí es del 3 de abril de 2024. Okay. Lo firman expresidente Mario Abdo de Paraguay, expresidente Oscar Arias de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Vicente Fox de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei de Chile, Osvaldo Hurtado de Ecuador, expresidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, expresidente Guillermo Lasso de Ecuador, expresidente Mauricio Macri de Argentina, expresidente Yamil Maguad de Ecuador, expresidente Carlos Mesa de Bolivia, Lenín Moreno de Ecuador, expresidenta Mireya Moscoso de Panamá,
Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, expresidente Álvaro Uribe de Colombia, expresidente Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, y lo firma el secretario Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA. El nivel de escándalo a lo que están tratando mucho de llevar el sistema judicial ya ha hecho que aquí se pronuncie el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio, ha hecho que se pronuncie ya hasta en CNN, 20 expresidentes de Latinoamérica, ha hecho que la Comunidad Europea diga que se requieren elecciones libres en Panamá. Y el mensaje tiene que ver con esto, que hoy lo disfruto mucho porque es el titular de la prensa. Mira tú. Y la prensa, que a pesar de que sentimos que nos bajan unos puntos, aquí está la encuesta que agarra y produce la prensa. La prensa. En donde dicen José Raúl Mulino está casi en 30 puntos, 29.4 según ellos. Y los más cercanos están a 20 puntos. Es decir, José Raúl triplica ahora mismo en la intención de voto a los demás, que están si acaso en 11 y 10%, y de una manera consistente con todas las encuestas y lo que está pasando a nivel nacional. Aquí, aquellas Y eso que no va a los debates. personas que quieren tratar de jugar con el sistema de justicia, entiendan una cosa. Una cosa es jugar con la cadena y otra cosa es jugar con el mono. Faltan 32 días. Buen truco. Dejen de estar jugando con la democracia. La democracia es el único sistema de alternancia o conservación del poder por vía pacífica. Respétenlo, porque esas son las reglas del juego de este país. Y donde no respeten eso, serán ustedes responsables de lo que pase en el país. Ahí están las palabras de Alfredo Vallarino. Me voy a ir con la lista nuevamente. Tú también estás opinando mientras estás viendo este video y la retransmisión. Sin lugar a dudas, vamos a poner en breve, enseguida, aquí la lista. La publicó Ricardo Martinelli, la publicó. Aquí está, vamos a verla a continuación. La lista de Ricardo Martinelli, la lista que muestra Ricardo Martinelli, la misma lista que está mencionada a continuación. Vamos a ver esta lista. Y aquí me llama la atención algunos nombres. Por ejemplo, Mario Abdo de Paraguay. Estos son presidentes que tienen discordancia, pero generalmente son de derecha y de ultraderecha. Eso hay que decirlo también. Aquí tenemos, a ver, también hay presidentes actuales que se han pronunciado de alguna manera, pero como son presidentes en vigencia en Latinoamérica, tienen que tener mucho cuidado porque sería como una especie de intervencionismo y obviamente crearía problemas diplomáticos y se vería como una injerencia, y eso no se debe hacer cuando estás en poder. Ahora, el expresidente puede decir, el que está en el poder ahora es el presidente en pleno. Hay que ver también eso, ¿no? ¿Qué opinarán los presidentes de derecha, como Milei, como Noboa, como el presidente del Paraguay actual, que no se me escapa el nombre del presidente de Paraguay, que también fue electo recientemente el año pasado a finales, ¿verdad? Que son de derecha, ¿verdad? ¿Qué opinan ellos? ¿Y qué opina un Manuel López Obrador? ¿Qué opina el presidente de Costa Rica, por ejemplo, que también ha hecho comentarios en las redes sociales referente a temas de Panamá? Y ustedes lo saben. Entonces, aquí tenemos presidentes como Oscar Arias de Costa Rica, expresidente, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Vicente Fox, reconocidísimos, por cosas buenas y cosas malas también, Federico Franco, Eduardo Frei, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle, muy famoso, el de Uruguay también. Tenemos a Mauricio Macri, actual asesor y miembro fundamental del gobierno de Javier Milei. Así que ahí estamos viendo que sin duda Milei también tendrá su opinión al respecto, pero no la puede hacer. No es Colombia, que han dado el bombardeo con Colombia, ese es un tema aparte. Tenemos el caso también de Jaime Mahuad de Ecuador, que son muchos presidentes que ha tenido Ecuador, muchos presidentes, muchos problemas en Ecuador también. Y por ejemplo tenemos Carlos Mesa de Bolivia, Lenín Moreno, cuestionadísimo presidente Lenín Moreno. Tenemos a Guillermo Lasso, otro súper cuestionadísimo que tuvo que salir de la presidencia para hacer elecciones en medio de su mandato. Ni siquiera terminó su mandato y por eso Noboa es el presidente de Ecuador actualmente.
Mireya Moscoso, la única mujer que ha sido presidenta en Panamá, sus cosas buenas y sus cosas malas. Mireya, yo siempre la recordaré como una presidenta que trató, pero no la dejaron. Así hay que decirlo. Hay otros que van a decir otras cosas, ¿no? Y también muchos escándalos como los durodólares, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Punta Mala y muchas otras cosas más. Pero Mireya Moscoso hizo muchas cosas en este país. Ahí está el puente centenario. Ahí está la terminal de Albrook, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Andrés Pastrana, reconocidísimo, ¿verdad? José Tuto Quiroga, también conocido. Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, también conocido. Álvaro Uribe, el que le declaró la guerra a las guerrillas de la FARC. Y vaya que se ha ganado muchos premios internacionales Álvaro Uribe, y también mucha polémica también Álvaro Uribe, ¿verdad? Y que es un acérrimo enemigo del presidente actual que tiene Colombia, Gustavo Petro, Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? O sea, es una lista, pero indudablemente es una lista de presidentes reconocidísimos que están en rechazo a esta situación. Y Comunidad Europea, y CNN, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que ya hemos visto y que ya hemos reaccionado sin lugar a dudas, y que pone y que nos deja a nosotros en vergüenza. Nuevamente, no veo a TVN, no veo a Telemetro, no veo a la prensa, no veo a Flor Mirachi, no veo a Famanía, a Tenógenes, a Castalia, por decir algunos, a Álvaro Alvarado reaccionando a estas cosas. ¿Qué opinas tú? Por favor, lléname la caja de comentarios en libertad y en democracia, como siempre, porque este canal no bloquea como otras cuentas que se andan bloqueando. Aquí sí yo lo dejo a usted expresar lo que piense, siempre y cuando sea en libertad y en democracia. Así que, ¿qué les parece? Somos una vez más el hazme reír y la comidilla internacional. You know,